Los medios de comunicación públicos, privados o sociales de proximidad tienen hoy un panorama muy incierto y muy peligroso. Y para ello cabe señalar un rosario de causas. El sistema normativo que han decidido las autoridades políticas penaliza a los medios locales y especialmente a los comunitarios. Los nuevos usos de la comunicación audiovisual en Internet favorece más la comunicación global e interpersonal, en demérito de la comunicación territorial o de proximidad. Los recortes de los presupuestos públicos han rondado en los últimos años porcentajes entre el 30 y el 50%. La concentración de los medios de radio y televisión de ámbito estatal ha sido tan preocupante que controlan nada menos que el 90% de la inversión publicitaria y cerca de 2/3 de las audiencias, con las consiguientes grandes dificultades de financiación publicitaria para el resto del mercado. Las privatizaciones y externalizaciones de medios públicos o incluso los cierres por decisión política, como es el infausto caso de la radiotelevisión valenciana, han significado las desapariciones de la oferta autonómica. Las emisoras locales atraviesan una gravísima crisis y muchas radios comunitarias, cansadas de nadar a contracorriente en tierra institucional hostil, pues han desaparecido. En el caso de radiotelevisiones autonómicas, hemos pasado de una situación en la que los operadores eran 6 de la primera y segunda tanda de nacimiento de las radiotelevisiones autonómicas, pasaron a 13 operadores con la TDT y esto significaba 37 canales. Pues bien, en la actualidad hay 12 operadores, pero solo se utilizarían 16 canales. Han muerto en el camino un montón de canales. Los medios de proximidad, así, habían desarrollado hasta el presente un papel clave como vertebradores sociales, como difusores de información y cultura y como garantes del pluralismo. Pero la fragmentación de las audiencias, provocadas por el desarrollo tecnológico aplicado y por el actual escenario normativo, estructural y económico, ha tenido como consecuencia su deterioro. Pero no todos los problemas están fuera de ese espacio de micro y mesocomunicación. También han influido su inadaptación a los cambios sociales, la gestión deficiente y un alto grado de politización en el caso de los medios públicos de ámbito autonómico. Por tanto, la comunicación de proximidad en sus 3 vertientes, el ámbito comunitario, el ámbito de radiotelevisiones autonómicas y el ámbito local, tiene un futuro comprometido, paralelamente al interés creciente de los usuarios por las comunicaciones en redes sociales que privilegian temáticas que van más allá de la geosfera de proximidad. De un lado, así incide la intensificación de esas relaciones en la ciberesfera y de otro, la agenda se deriva crecientemente de focos de interés general y transversal en esta época de crisis económica, política y de expectativas. Sin embargo, sigue habiendo necesidad de un sistema comunicativo de proximidad en sus 3 vertientes, con protagonismo del servicio público y de la sociedad civil, por lo que para superar la actual situación hay que pensar en claves proactivas y de futuros normativos, de adaptación estructural y de la oferta y de acción social para reubicar el espacio de proximidad en el nuevo contexto comunicativo. Ese es el gran reto. Por lo tanto, habrá que redefinir su lugar social y también las misiones de la comunicación de proximidad. Y como abarcamos con esa idea de proximidad a las radios y televisiones comunitarias, autonómicas, locales, pero también al ámbito digital, se trata de contemplar distintos campos a modo de apertura del debate que vamos a iniciar ahora. El campo del concepto, de las misiones, de la regulación de los medios de proximidad, el campo de los contenidos en los que pueden tener más fortuna para ubicarse en un panorama comunicativo tan complejo y tan nuevo, las estrategias de información y de programación y sobre todo para el contacto social, las formas de gobernanza, su financiación factible, el replanteamiento de los medios de proximidad en el nuevo espacio tecnológico. Para hablar de estos temas y otros relacionados tenemos entre nosotros y nosotras a 2 personas expertas, como son Lola Bañón, periodista y profesora de la Universidad de Valencia, es licenciada de Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona y tiene un doctorado en periodismo en la Universidad de Valencia. Ejerció periodismo especializándose en información internacional en Radio y Televisión Valenciana hasta su extinción
En 1989 fue periodista deportiva, siendo una de las primeras mujeres en cuestión deportiva en televisión. Estuvo de enviada especial a Israel y Palestina durante la Primera Guerra del Golfo. Actualmente es profesora de la materia de periodismo televisivo en la Facultad de Filología y Comunicación en la Universidad de Valencia y es miembro de Naciones Unidas y autora del libro Palestinos y otras publicaciones relacionadas con el mundo árabe sobre periodismo. Y a mi derecha está Alejandro Perales, es presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación y coordinador del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales. Representa al Consejo de Consumidores y Usuarios de España en diferentes organismos consultivos internacionales relacionados con la comunicación y la sociedad de información. Es autor de diversas publicaciones españolas e internacionales en el ámbito de la comunicación y director general de Impacto, empresa especializada en el análisis, tratamiento mediático de asuntos colectivos, organizaciones y empresas. Y sin más, seguiremos el formato que se nos ha encomendado de presentaciones de lo primero que quieran contar nuestros contertulios y pasaríamos a turnos rápidos de debates, intervenciones, preguntas, en las que estará abiertas la sesión a los comentarios de la sala, de tal manera que se mantenga una conversación viva e interesante. Y sin más, le damos la palabra para su primera presentación a Lola Bayón. Estoy a la palabra. Muy bien. Bon dia a tots. Moltes gràcies a la UGI per aquesta invitació. Sempre és un plaer estar en col·loc. Moltes gràcies a les persones que compartim aquest escenari. La digitalització és una paraula que a tots els periodistes, als professionals de la informació, ens paralitza una miqueta. Ens paralitza en el sentit que suposa un nou format, una nova realitat en la qual no estem en una posició d'experts. En canvi, el que sí que m'agradaria començar dient és que crec que suposa una renaixença de la televisió, una renaixença dels mitjans de comunicació i tot això vinculat en una nova possibilitat que està gestant-se ara en la nostra societat, com és la participació política. Anem a arrencar. Crec jo que la possibilitat dels formats digitals el que està fent és canviar els rols que tenim productors i consumidors d'informació. El consumidor d'informació fins ara era un element relativament passiu i a partir d'aquest moment la tecnologia ofereix possibilitats de participació directa en el que és el producte televisiu. D'alguna banda, això entre nosaltres, els periodistes, alça la primera veu d'alarma. Clar, si el ciutadà, la gent del carrer va ser periodista, què fem nosaltres? Aquest és el primer pàlpit emocional que n'hi ha en el debat periodístic sobre l'anomenada participació de la gent del carrer en la configuració de l'agenda temàtica. En canvi, després d'aquesta primera pregunta, la meva experiència personal i professional acaba desembocant en un panorama de grans possibilitats de revitalització dels mitjans de comunicació audiovisuals. Per a poder explicar-vos això d'una manera més gràfica, el que vull és contar-vos la meva experiència en la cadena de televisió Al Jazeera, que és la cadena catarí a la que vaig en una relativa freqüència, i per què Al Jazeera em pareix un prototip d'un exemple que ens pot ser, si no un exemple perquè és una televisió gran, generalista, per als mitjans locals, per la metodologia que ha aplicat de la digitalització com a manera de salvar un problema que tenen totes les televisions. Recorde perfectament, en l'època que encara estava oberta Canal 9, el càstig que portaven sempre és que no té audiència, és que no té audiència. Efectivament no tenia audiència, però és que la tendència de totes les televisions generalistes arreu del món és la caiguda de les audiències. I això és un fenomen derivat d'una evidència, i és que estem canviant tots la manera en la que consumim informació. La nostra generació assistia al telediari d'una manera ritual. La gent es ficava, sopava en la família o dinava en la família i davant de la pantalla assistia passivament al visionar del telediari com, diguem, un ritual religiós social. Ara, cap de nosaltres, però especialment la franja vostra, la franja de la gent més jove, no consumís informació d'aquesta forma ja. Especialment després de l'aparició dels mòbils en els formats digitals, està canviant la manera de la que anem a la informació.
Al Jazeera, que com us dic és una televisió generalista, és el principal generador de notícies audiovisuals a l'Orient Pròxim, és una cadena amb 1.000 treballadors, en 50 oficines, en 4 bases principals, en Doha, en Washington, en Kuala Lumpur i en Londres. És un empòrium de l'audiovisual. És una cadena que també anava en picat, com anava en picat CNN, com anava en picat també la BBC, els grans bastions de l'audiovisual. Què va passar en Al Jazeera per a que de colp i repent superara una crisi que va portar als seus gestors, sabeu que la cadena és propietat de la família real de Qatar, a pensar en la possibilitat d'una possible clausura. Una clausura que, per altra banda, demana Estats Units de manera reiterada, però per raons polítiques. Però realment Al Jazeera s'havia convertit en un negoci molt relatiu a nivell crematístic, un gran negoci a nivell polític. D'ahir que sempre que dic la televisió va molt vinculada a l'organització política, a la vertebració d'un territori, etc. Però ens situem en la crisi d'Al Jazeera, a punt de començar les revolucions àrabs en el 2011. En aquest moment, Al Jazeera tenia un blog tradicional, perquè el primer contacte de les televisions generalistes amb la digitalització passa per un procés d'insertar mecànicament en les pàgines web els vídeos que procedien de l'informatiu. Això ho arribarem a viure en Canal 9. Les notícies que apareixen en l'informatiu s'insertaven en les pàgines web. Era un moviment mecànic en el qual no havia ni tractament de llenguatge específic, ni tractament de format, era la peça d'un minut i mig. Però Al Jazeera es va veure, quan començaven les revolucions àrabs, especialment en Tunísia i sobretot en Egipte, que la gent començava a enviar informació al blog. Què va passar? Va passar que directament el blog d'Al Jazeera no va tindre suficient capacitat per albergar tota aquesta informació. Tingueu en compte que en alguns moments de la revolució àrab els periodistes no podien estar informant perquè no tenien accés. En Egipte hi havia un tancament gran d'accés per als periodistes en determinats punts i era la ciutadania i eren els joves en els seus mòbils, de manera sorpressiva, Orient Pròxim, que és un lloc on la pobresa és consistent, en Egipte, on el 70% de la població viu per davall de la línia de la pobresa, tota la gent té un mòbil capaç de gravar, capaç d'enviar un vídeo, capaç de fer fotografies, capaç de transmetre informació. Cada egipci es va convertir en un UGC, que es diu en l'àmbit digital, és a dir, una unitat generadora de continguts. Però com gestionava això la redacció d'Al Jazeera? El que varen fer, donada aquesta allau d'informació que de colp i repent va ocórrer en un moment en què tot Orient Pròxim estava davant del televisor per a veure què estava passant en Egipte, que és el país que marca la política exterior de tota aquesta zona, va ocórrer que d'una manera immediata els enginyers informàtics i els periodistes d'Al Jazeera tingueren que resoldre primer un greu problema tecnològic, però segon, tingueren que resoldre un greu problema periodístic. I així sí que connecta el gran debat que tenim en la política. Què significa la democràcia participativa ciutadana? Significa obrir tots els canals per a que tota la gent intervinga, per a que tota la gent vote? Això n'hi ha alguns partits que estan plantejant-se aquesta experimentació, que no sempre és molt exitosa, n'hi ha que dir-ho. Però també en Al Jazeera es plantejaren, deixem que tota la gent ens enviï vídeos, ens enviï informació i la donem tal com està? Evidentment, la resposta és no. I aquest és el motiu per el que us puc portar a la reflexió de que l'anomenat periodisme ciutadà té uns límits, i són els límits que cal imposar la professionalitat i cal imposar el filtre dels periodistes. I ara us explicaré per què. En aquest moment, Al Jazeera, en qüestió de molts pocs dies, va tindre que prendre una primera decisió tecnològica, que és passar-se a una plataforma que es diu Drupal, que és una plataforma que no es dedica a emmagatzemar productes, sinó que els arxiva de manera que estiguen localitzables de manera activa, és a dir, els integra en webs, de tal manera que no és un format pla, sinó és un format en el qual, per exemple, fem una entrevista a una persona i circula per totes les webs. El moure's a una plataforma en la que treballa, per exemple, la Casa Blanca, les grans corporacions audiovisuals nord-americanes, AOL, etc., va permetre, primer, que entrara un gran allau d'informació a Al Jazeera. Però, segon, així queda la gran decisió periodística i la gran decisió política. Com fem participar a la gent del carrer?
Això ha afegit al problema que vos feia referència abans, que l'audiència estava en picat abans de les revolucions àrabs. Els enginyers d'Al Jazeera, jo vaig estar parlant en Doha fa 2 anys i el passat mes de novembre ja no estaven al Jazeera, però tornien ell, un tal Mohamed Nanai, va ser l'articulador d'una cosa que ell anomena el sistema de distribuir la informació. Aleshores, en un primer moment la gent d'Al Jazeera pensava crear una gran pàgina web, crear un sistema de digitalització per a que la gent acudir a la web i de la web anar a la televisió. És a dir, crear potents elements visuals en internet per a que la gent després anar a la televisió, però se n'adonaren que per ahir, primer, no oferien de manera àgil la informació i després l'audiència no pujava de la manera que ells esperaven per a remuntar la greu crisi d'audiència. Aleshores, este periodista, que jo crec que té més d'enginyer que de periodista, perquè realment n'hi ha periodistes que s'encarreguen no tant dels continguts, sinó de dirigir el tràfic de la informació, que aquesta és la segona part del periodisme cap a la que anem, també de manera molt consistent, va implementar el que es diu la distribució dels elements distribuïts. I Al Jazeera el que va fer és aplicar un sistema que, en vegada d'esperar que vinga l'audiència a la teua web i a la teua televisió, va anar directament a les plataformes on havia ja comunitats d'usuaris molt abundants. I d'esta manera, una vegada penetrada Al Jazeera en aquestes plataformes, i d'ahir que s'integrara en Drupal, en aquesta gran plataforma multimèdia, la gent sí tornava al contingut. D'esta manera va ser com Al Jazeera va solventar una greu crisi d'audiència i quedava el segon capítol, els periodistes. Obrim absolutament la pantalla, obrim absolutament les webs de les cadenes generalistes al ciutadà que t'enviava una imatge d'una agressió, per exemple. Era el Caire, era Alexandria, estava gravat en un barri a propòsit, alguna persona havia matat alguna persona a propòsit per a tindre un vídeo espectacular per enviar al Jazeera. Ahí entraven en marxa els periodistes. I Al Jazeera, de la mateixa manera que ha fet i està fent BBC, va fer un equip especial de periodistes que es dedicaven a el que és una funció vital i tradicional del periodista, el de la verificació. El de verificar si aquest material de gran valor que arribava a través dels canals que habilita la digitalització era real, d'on venia, en quines condicions s'havia gravat, perquè això és també important, així entra la qüestió de la moralitat. Han hagut casos de provocació d'incidents violents per a poder gravar i poder fer una notícia i poder enviar-la. Aleshores, m'aneu a preguntar com es pot verificar la identitat, la veracitat d'un vídeo que t'arriba anònimament. És que no t'arriba anònimament, perquè els periodistes d'Al Jazeera i els periodistes de BBC que estan destinats a relacionar-se en els anomenats periodistes ciutadans saben absolutament el circuit i arriben a identificar una xarxa de UGC, com es diu, Unidades de Generació de Contenido. Aquesta és la manera com ells es diuen. Saben perfectament, a través de les plataformes associades a Drupal, si la tal persona que t'ha enviat un vídeo habitualment penja vídeos en YouTube, si la persona que t'envia aquest vídeo habitualment posa twitters, si habitualment posa twitters de quina manera són, de quina ideologia són, si continua tenint comentaris positius, si continua tenint comentaris negatius, i d'aquesta relació acaba gestant-se una connexió en el periodisme tradicional, perquè arriba un moment que els periodistes d'Al Jazeera i els periodistes de la BBC coneixen a cada una de les persones, no personalment, òbviament, a cada una de les persones que habitualment envien vídeos i envien informacions. I això és el mateix sistema, però en un diferent recorregut, en una diferent autopista informativa, el mateix sistema de les tradicionals redaccions on el cap de secció alça el telèfon i parla en el corresponsal del Maestrat, el corresponsal de la Safor, el corresponsal. És realment, les xarxes estan creant noves comunitats de corresponsals. Per tant, el primer missatge que vos volia exposar en aquest moment de reunió que tenim així és que la digitalització provoca un primer moment de confusió, però és una gran oportunitat per a redireccionar les audiències cap a unes televisions que estan totes en pèrdua d'audiència. Després, ens va obligar als periodistes
a crear un nou tipus de revitalització del que són les eines pròpies de la nostra professió, com són la verificació. És fonamental. Canvia la relació del sistema de comunicació de masses tradicional perquè permet la intervenció de consumidors d'informació que fins ara tenien únicament aquest paper, i això, i últimament és el que us vull fer molta incidència, va comportar noves, o almenys noves possibilitats de participació fins i tot política. Vos ho dic que també els partits estan, per exemple, experimentant en les qüestions de la participació telemàtica de la ciutadania i estan també adonant-se que cal configurar almenys uns límits a aquesta participació. Quan vull dir límits, vull dir imposar unes normes. Igual que en la televisió, les grans cadenes generalistes posen normes als materials que envien. Com se connecta tot això en la nostra futura radiotelevisió valenciana? Pues en una evidència molt clara. En primer lloc, la radiotelevisió valenciana no pot continuar sent la mateixa que era, però és que tampoc TV3 pot continuar sent la televisió que és. Televisió espanyola no pot continuar sent la que és. La televisió gallega no pot ser continuar la que és, perquè està desenvolupant-se ja una realitat a la que encara els mitjans espanyols no estan pujant-se a la velocitat adient. I ahí està la nova generació de periodistes, que és la que ha de fer el canvi, que és la de regular les maneres de participació ciutadana en la configuració de l'agenda temàtica. Això és una qüestió sumament política, perquè realment les agendes temàtiques que hem tingut en les televisions autonòmiques són agendes temàtiques que necessiten una revitalització. Els periodistes tenim que tornar a ser soberans de la configuració de l'agenda temàtica, tornar a treure els temes que interessen i tornar a treure'ls de manera atractiva, perquè la televisió, tant la tradicional com la que ja té els nous formats, ha de respondre igualment a l'obligació d'interessar. Jo ja no diria tant de les audiències massives perquè la televisió pública té altres obligacions més enllà d'aconseguir bones audiències. És un altre debat absolutament diferent. I ja per acabar, una puntualització que me pareix molt important. És que a cas, d'alguna manera, tenim que passar aquesta evolució de la televisió tradicional a les televisions digitalitzades? La hem de fer per què? Perquè la comunicació, la informació, per les xarxes socials, crea tribalitats, crea grups. Finalment, nosaltres, en Twitter, en Facebook, acabem desenvolupant relacions polítiques, socials, personals, únicament en el nostre clan, la nostra tribu. Les xarxes, que són tan meravelloses i que evidentment ens ofereixen als periodistes i a la societat en general unes possibilitats increïbles, estan contribuint al retorn del pensament clànic, al sentiment d'únicament relacionar-nos en el que pensa com nosaltres, en el que és com nosaltres, en el que té el mateix gènere que nosaltres, en el que té la mateixa nacionalitat que nosaltres. I aleshores, front a això, és necessària la implantació d'un sistema de comunicació públic. Un sistema de comunicació públic que s'encarregue, sense major tipus de pressió, de la disseminació dels valors democràtics. Els valors que, d'alguna manera, ens convencen que val la pena viure aquesta aventura política i social de viure junts i viure en una societat democràtica. D'ahí que aquest pas siga no únicament periodísticament important, sinó política i socialment molt important. De fet, jo quasi diria que és l'única possibilitat de preservació democràtica en unes societats europees castigades per la crisi i castigades també per un dèficit de participació ciutadana en política i en la configuració de l'agenda temàtica important. Per tant, des de la meva visió del procés de digitalització, tinc l'obligació de ser optimista, i dic tinc l'obligació perquè en una primera línia, quan veus aquest procés, molesta. Implica un esforç d'adaptació dels professionals. Implica també una responsabilitat del ciutadà, perquè participar és una responsabilitat. Jo crec que això és una recuperació del joc democràtic, però clar, això ha d'estar estimulat per polítiques directament des dels governs i també per aprofitament per part de la ciutadania de les possibilitats comunicatives. De moment és tot el que volia dir. Gràcies. Señor Perales. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí, por permitirnos la posibilidad de compartir algunas reflexiones sobre la televisión pública, sobre la televisión de proximidad.
Yo, más que hacer una intervención, digamos, doctrinal, lo que quería sobre todo es plantear algunos elementos de reflexión precisamente para el debate. Es un poco lo que también nos convoca aquí esta mañana, ¿no? Y empezaría por dar una fecha, porque no hace muchos días, el pasado 12 de abril, se cerraba el plazo de información pública de un documento elaborado por el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea, que es conocido como Informe Lamy, porque es Pascal Lamy el encargado de haberlo realizado, y que es un documento que se basa fundamentalmente en establecer una perspectiva de utilización del espectro radioeléctrico terrestre de aquí al menos hasta la mitad de este siglo, ¿no? Ese informe es un informe bastante importante desde el punto de vista estratégico, porque precisamente lo que se plantea es qué espacio le va a quedar a la televisión digital terrestre en este progresivo desarrollo de lo que se ha llamado el dividendo digital, es decir, en la progresiva ocupación del espectro radioeléctrico terrestre por las industrias de telecomunicaciones. Ustedes saben que se acaba de producir muy recientemente eso que se ha llamado el dividendo digital, que ha sido precisamente el desplazamiento de una serie de cadenas de televisión del espectro radioeléctrico de 800 MHz para liberarlo, de ahí el dividendo digital. Digital viene por el dinero que han pagado las telco por ocupar ese espacio, liberarlo para el desarrollo de los servicios de banda ancha. La clave ahora mismo es si esto es el inicio de un progresivo desarrollo de sucesivos desplazamientos de la televisión digital terrestre, ahora después del espectro de los 700, incluso por debajo de los 700 MHz, que nos llevaría indefectiblemente a la desaparición de la televisión digital terrestre, de tal manera que nos quedarían un modelo de servicio audiovisual televisivo satelital a través de cable, a través de ADSL, pero no a través de ese espectro terrestre, que algunos entienden que debe ser ocupado con mayor provecho económico fundamentalmente por las telco, o vamos a un modelo en el que, como plantea el informe Lamy, se flexibilice la utilización de ese espectro y cada Estado miembro, incluso cada país del mundo, puesto que esto es una especie de prolegómeno de lo que va a ser la conferencia mundial sobre este tema dentro de muy poco, de tal manera que cada país elija cómo va a distribuir ese espectro radioeléctrico, o si finalmente, como tercera posición, se blinda al menos hasta el año 2030 o hasta el año 2050 una parte de ese espectro radioeléctrico para que se siga desarrollando la televisión digital terrestre. El tema, como digo, es interesante porque la impresión que da es que todo este planteamiento que se hace de la necesaria sustitución de la televisión digital terrestre por el desarrollo de los negocios de banda ancha hasta cierto punto no está suficientemente contrastado en la realidad. Es decir, no hay tanta demanda todavía de esos servicios de banda ancha, ni siquiera está claro que vaya a haberla en el futuro como para que necesariamente debamos matar, y utilizo el término en su sentido más explícito, debamos matar la televisión digital terrestre para que los negocios de banda ancha pues tengan potencialmente un espacio en el que potencialmente desarrollarse en el futuro, ¿no? Hoy por hoy, la gran mayoría de los estudios, hasta los más recientes, demuestran la persistencia en sobrevivir de la televisión digital terrestre. Sigue siendo un ámbito de consumo mayoritario por la gran mayoría de la población. Existen además posibilidades de optimización de espectro que permitirían perfectamente que existiera o que coexistieran esos diferentes sistemas de distribución de contenidos audiovisuales y también en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, y por lo tanto habría que plantearse hasta qué punto lo que hay aquí es una voluntad política de que la televisión, tal y como la conocemos, o en los desarrollos que pueda tener futuros, desaparezca en favor, digamos, de un ámbito múltiple de distribución de comunicaciones electrónicas a través de redes sociales o sistemas similares. Siempre que hablábamos del tema de la televisión pública había una cierta frase de resonancias leninianas, que era el decir televisión pública ¿para qué?, ¿no? Y a partir de ahí empezar a contar un poco por qué la televisión pública es necesaria, ¿no? Yo creo que esa pregunta hay que seguir haciéndosela, pero también esto abre otro ámbito de reflexión o otra cuestión, en este caso de resonancias más bien popperianas, ¿no? Que es la televisión abierta y sus enemigos, ¿no? Quienes están hoy por hoy
en contra de que exista la televisión abierta, que es la que llega a la mayoría de la población y la que ofrece una variedad de contenidos suficientes y la que permite la garantía de determinados aspectos como puede ser la cohesión social o como puede ser el funcionamiento y el cumplimiento de las garantías de servicio público. Yo creo, y esto es a partir de aquí mi reflexión, que en este marasmo, ¿no?, en esta amenaza no ya para la televisión pública, sino para la propia televisión, se está creando una especie de estructura en abismo en la cual las empresas, los prestadores de servicios de la sociedad de la información intentan canibalizar el mercado de las telcos y las telcos a su vez intentan canibalizar el mercado de la televisión. Curiosamente, después de la experiencia de años y años en el que han ido apareciendo nuevos medios de comunicación y todos han tenido su espacio, ahora que precisamente vivimos en un entorno multipantalla y en el que tecnológicamente eso es mucho más posible, hay una cierta idea de monocultivo, ¿no?, de acabar con uno de esos modelos, que es el modelo de radiodifusión televisiva y radiofónica, ¿no? ¿Qué reflexión se puede hacer ahí y qué papel tiene la televisión pública? Bueno, mi tesis sería demasiado osado decirlo, pero mi hipótesis en relación a este tema es que tiene mucho más problema la televisión de pago, incluso tiene mucho más problema la televisión en abierto privada que la televisión pública, siempre y cuando se sepa gestionar adecuadamente ese cambio al que Lola hacía referencia antes. Yo creo que en un entorno de opulencia comunicativa como el actual, la televisión pública no solamente no ha perdido su sentido, sino que yo creo que tiene un sentido todavía mucho más profundo del que tenía hasta este momento. Siempre y cuando, insisto, seamos capaces, o quienes estén llamados a pilotar ese proceso, sepan gestionar adecuadamente ese cambio. ¿Y por dónde debería venir ese cambio? Pues debería venir fundamentalmente porque la televisión pública asumiera, y aquellos que defienden la televisión pública asumieran el desarrollo de aquellos aspectos que son específicos de la televisión pública y yo diría que privativos de la televisión pública. Algunos los comparte con la televisión comercial, algunos los comparte con las televisiones comunitarias, pero algunos elementos concretos ni siquiera son, digamos, propios de las televisiones comunitarias o de las televisiones comerciales en abierto, sino que son específicos de la televisión pública. Y es ahí donde la televisión pública puede encontrar fundamentalmente su posibilidad de supervivencia y, por lo tanto, el servicio público de comunicación puede encontrar su posibilidad de supervivencia. Los aspectos son suficientemente conocidos, pero eso no significa que no haya que debatir necesariamente sobre cada uno de ellos, y simplemente lo que querría, como decía antes, pues es plantearlos de una forma casi enunciativa para que en un debate, si alguien lo tiene a bien, pues se puedan matizar o discutir o profundizar en relación a ellos, ¿no? En primer lugar, es absolutamente letal, evidentemente para cualquier servicio público de televisión, sea local, autonómico o estatal, su carácter gubernamental, ¿no? Y ese es uno de los elementos claves de por qué no ha funcionado la televisión pública en determinados ambientes y muy especialmente en el caso del Estado español, ¿no? Porque las televisiones públicas, aquellas que menos han padecido la gubernamentalización, se han integrado mucho mejor en la percepción de la gente como televisiones propias, como televisiones, digamos, generadoras de identidad, y por qué aquellas que han caído absolutamente en la gubernamentalización no solamente se han separado de la audiencia, sino que además es que no han tenido audiencia, ¿no? Con lo cual no pueden hacer un servicio público sin público y además el contenido que ofrecen no es un contenido de interés para los ciudadanos. Eso es un elemento fundamental. Aquí se hizo un cierto ejercicio en la televisión estatal en un momento dado y en alguna televisión autonómica de proceder a esa desgubernamentalización que en el caso de la televisión pública supuso, con el cambio de legislatura, un retroceso de ese modelo, y que en otros casos, en otras televisiones también, como ha pasado en Cataluña, pues ha sido un modelo que también ha ido, digamos, en viaje de vuelta, más que en viaje de ida, ¿no? Esa independencia política es absolutamente fundamental para que pueda existir una televisión pública. Si no, esa televisión pública no existirá, pero también existe otro elemento clave, que es encontrar un modelo de financiación sostenible. Hemos estado viendo el caso de la BBC, que con todos sus problemas es un referente junto con la televisión francesa de lo que puede suponer, yo diría hoy más todavía la BBC, ¿no?, de lo que puede suponer gestionar ese cambio o moverse en la gestión de ese cambio en un entorno inestable, y es evidente que un modelo sostenible
tiene también que ser un modelo que garantice una cierta independencia, no ya solo política, sino también económica, ¿no? Un debate importante todavía a realizar es el debate sobre la relación entre comunicaciones comerciales y televisiones públicas, que desde luego no está cerrado, ¿no? En España, copiando también un modelo francés que nunca llegó hasta las consecuencias a las que llegó la televisión pública estatal en España, se sustituyó teóricamente los ingresos publicitarios por ingresos que provenían de la industria de las telecomunicaciones y de los operadores televisivos privados, con consecuencias absolutamente desastrosas, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de lo que eso supone para la pervivencia de un modelo consolidado de televisión pública, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? pero alguno de ellos, y no menor, el hecho de que si las televisiones privadas están aportando dinero para el funcionamiento de la televisión pública, por lo tanto están perdiendo GRPs que la televisión pública no aprovecha económicamente a través de sus audiencias, y ellos están poniendo dinero, evidentemente su presión sobre aquello que se difunde o no se difunde es absolutamente clave, ¿no? Y además obliga a que la televisión pública, como está ocurriendo ahora, acabe en un tratamiento o en una utilización vergonzante de conceptos tan alambicados como el de patrocinio cultural para hacer, en el fondo, patrocinio comercial puro y duro, y todos nos vemos obligados casi a mirar para otro lado, porque de alguna manera es casi el eslabón, ¿no?, donde la televisión pública se agarra para poder tener un complemento económico a los ingresos públicos que están absolutamente reducidos, ¿no?, y prácticamente embridados, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Todavía queda por discutir cómo se puede llegar a lo que señalaba la ponente en la intervención anterior, ¿no?, a un modelo en el que todos paguen, un modelo universalizado que permita esa financiación estable, esa financiación sostenible, ¿no?, y que no renuncie además a otros ingresos, a otras fuentes que tienen que ver además con todo el desarrollo tecnológico que permite el ofrecimiento de contenidos de acceso condicional, que permite la comercialización de contenidos bajo demanda y que permite aprovechar todos y cada una de las posibilidades que todo este desarrollo de las comunicaciones electrónicas permite para monetarizar contenidos sin que eso ponga en cuestión la existencia del servicio público, ¿no?, incluido el canon. Un elemento también muy importante, y eso además el propio desarrollo tecnológico nos está llevando a ello, es olvidarnos de la audiencia y del concepto de audiencia. El concepto de audiencia es un concepto comercial. La audiencia es una manera de cuantificar GRPs y, por lo tanto, la televisión pública debe olvidarse cuanto antes de ese concepto, ¿no? La televisión pública debe atender a la ciudadanía y debe atender a los intereses de la ciudadanía, y los intereses de la ciudadanía tienen que ver con sus deseos sobre lo que quiere consumir desde el punto de vista audiovisual y tiene que ver con sus necesidades de lo que debe consumir desde el punto de vista audiovisual. Por lo tanto, el encontrar modelos donde la suma de espectadores o de ciudadanos, junto con la acumulación de espectadores o de ciudadanos, dependiendo del modelo de contenido que estemos difundiendo, es absolutamente clave. Todavía, si tenemos en cuenta además que hoy el concepto de audiencia en realidad debería sustituirse ni siquiera ya por el de espectador, sino por el de usuario, porque efectivamente los usuarios han entrado en una relación con los medios de comunicación donde son activos, donde generan contenidos y donde en realidad la televisión pública se mueve en un triple nivel. Por un lado, productora y distribuidora de contenidos específicos; por otro lado, plataforma de distribución de contenidos propios y ajenos; y por otro lado, configuradora de un espacio público, que es un elemento absolutamente privativo de los medios masivos públicos y que nunca podrá ser sustituido por ningún otro modelo de comunicaciones electrónicas. Por lo tanto, ese concepto de estar vinculado a la ciudadanía, de estar vinculado a los usuarios y no a la audiencia, es lo que yo creo que permite un planteamiento sostenible en un entorno, digamos, como antes decía, de opulencia comunicativa para la televisión pública, con un concepto claro de lo que son indicadores de rentabilidad social, que pasan evidentemente, pero que van más allá de lo que puede ser un convenio marco o de lo que puede ser un contrato programa, que además nunca se acaba de cerrar, ¿no? Por lo tanto, esa posibilidad de configurar un espacio y de abrirse a nuevos mercados es la manera de compatibilizar unos principios que yo creo que fundamentalmente no han cambiado desde los años 50 del siglo XX y el desarrollo, las posibilidades de acceso, de llegar a la gente, no de esperar a que lleguen, sino
proactivamente acercarte a los diferentes segmentos de la ciudadanía que la televisión pública puede aportar, ¿no? A partir de aquí es evidente que la televisión pública debería estar en unas condiciones especialmente ventajosas para el desarrollo de conceptos de I+D+I en relación a los contenidos, precisamente por no depender de esa necesaria rentabilidad comercial y enfocarse más hacia la rentabilidad social. Estaría en mejores condiciones, como lo ha sido durante mucho tiempo, para ser motor tecnológico de todos los desarrollos que todavía le quedan a la televisión digital por desarrollar, como tal televisión digital, la alta definición, que ni siquiera se ha desarrollado suficientemente, no hablemos ya de la ultra alta definición, etcétera, ¿no? Las diferentes posibilidades tecnológicas, es ahí donde, como ocurre en otros países, como ocurre en Japón, por ejemplo, la televisión pública cumple un papel absolutamente fundamental, e insisto, como aquí ha cumplido durante un tiempo, ¿no? Y debería volver a cumplir, ¿no? Evidentemente, el pluralismo es un elemento clave para una televisión pública, aunque el pluralismo debería compartirlo, al menos desde el punto de vista legal, con las televisiones privadas o con las televisiones comunitarias. Pero hay otro elemento que es más privativo todavía, que es la neutralidad. Las televisiones pueden ser plurales y deben ser plurales, incluso legalmente. Hay un mandato de pluralismo para los medios de comunicación audiovisuales televisivos. Pero la neutralidad sí que es un elemento clave que ni se le puede requerir a los medios privados, ni siquiera se le puede requerir a los medios comunitarios que no sean medios públicos, o a los medios digamos, locales o de proximidad que no sean medios públicos. El concepto de neutralidad es un concepto absolutamente básico para la pervivencia, para la justificación de la televisión pública, ¿no? Y luego dos elementos, y con esto termino, que son absolutamente claves, que durante mucho tiempo han tenido una enunciación puramente retórica y que precisamente el desarrollo tecnológico permite de una forma muchísimo más rica, ¿no? Por un lado, el derecho de acceso, que es un elemento clave, además en un momento en el que los usuarios efectivamente pueden ser generadores de contenidos. Un desarrollo adecuado del derecho de acceso es un elemento privativo de los medios públicos que se puede organizar de una forma mucho más eficaz y de una forma mucho más amplia que en cualquier otro modelo de comunicación electrónica, y en segundo lugar la participación en las tomas de decisión. La participación en las tomas de decisión en los medios públicos es también un elemento fundamental en el que la ciudadanía se vea empoderada en la participación a través, digamos, de la sociedad civil organizada en la gestión de esos medios públicos. Yo creo que esto es un poco el elenco de aquellos elementos a partir de los cuales yo planteo como hipótesis, insisto, en que en un momento de desarrollo de las comunicaciones electrónicas, las televisiones públicas, si gestionan adecuadamente el cambio, tienen más futuro incluso que el resto de televisiones. Nada más, gracias. Gracias. Pues están saliendo elementos bastante inquietantes en estas intervenciones. Si el panorama ya era complicado para las radiotelevisiones autonómicas, locales y comunitarias, si elevamos un poco el punto de mira, nos encontramos todavía con un escenario más preocupante. En la medida que existe el riesgo, después del informe de Pascual Amic, de que la TDT pudiera desaparecer en 20 años y que se ha configurado en general en bastantes países como redes abiertas, aparecería como un elemento acaparado por las redes de telecomunicaciones que pasarían a ser así quienes gestionarían también la comunicación, ya no el transporte de señales, sino la definición misma de lo que es visionable. Por lo tanto, empresas privadas de ámbitos transnacionales pasarían, en conexión con nacionales, pasarían a tener una función determinante en los contenidos comunicativos y culturales. Nos podemos asustar. Esto además, como en segundo lugar, vendría añadido a que ya en el campo mismo de las redes son pocas transnacionales las que a través de los buscadores, a través de las formas de relación, lo que yo llamo los señores de las redes, de hecho ya han ocupado el espacio más relevante de las comunicaciones interpersonales, pero cada vez más de los contenidos. Y además con un desplazamiento obvio de cualquier referencia a un comunicador de ámbito estatal, nacional o local, que pasa a estar en un segundo plano y ve descender sus audiencias porque las preocupaciones ciudadanas en parte van por el uso de esas redes para finalidades de comunicación o de simplemente de contacto personal o de descenso podríamos decir, de páginas web o de contenidos. Este sería el segundo elemento de preocupación. El tercero es que además hay una ofensiva en Europa muy importante para que las radiotelevisiones públicas no entren en el campo de Internet. Se entendería que las radiotelevisiones públicas deberían de quedarse en el ámbito analógico y a lo más pueden digitalizar sus servicios, pero por favor, que no se conviertan en portales globales con contenidos
de todo tipo, irrumpiendo en un ámbito que estimarían empresarios de telecomunicaciones o de contenidos como un ámbito privado, como un ámbito comercial puramente. Por lo tanto, se intentaría vetar que las radiotelevisiones se configuraran como elementos, como sujetos comunicativos, y no importa qué sistema y modalidad, incluso en formas de pago, de alguna manera, cumpliendo sus misiones de servicio público. Es como si las misiones se hubieran acabado con la era analógica y con la era digital, ya sería todo mercado y no serían contenidos comunicativos. Y además tenemos otra fuente de preocupación en estos aspectos contextuales. Cuando algunos hemos hablado y trabajado sobre las industrias culturales, ahora se nos dice que hay que sustituirla por el concepto de industrias creativas. Y las industrias creativas quiere decir que se impulsa la creatividad individual. La creatividad sería el elemento motor de la gestión del conocimiento en la actualidad, con desplazamiento del sentido de la cultura, que es algo así como un valor colectivo a proteger y que debería ser la fuente sobre los individuos deberían de pedir contenidos de calidad y los estados proteger una cultura a la altura de los tiempos. Y esto se nos está cayendo también, de tal manera que esto justificaría que no hubiera siquiera políticas culturales para apoyar a la cultura, porque el mercado ya dictaminaría sobre los niveles de creatividad y, por tanto, de validez que le da el mercado a las ofertas culturales que se hagan. 4 zonas de peligro. Estas que vienen del aspecto contextual, más doctrinal, pero también muy real de cómo se reparte el mundo, cuando miramos en los ámbitos estatales nos encontramos que los estados no son conscientes de cómo va quedando la comunicación local, la comunicación personal y la comunicación autonómica, y a su vez se establecen procedimientos de modelos de radiotelevisión bastante centralizados, donde permiten vivir al local y el radio autonómico, pero la distribución del espectro se hizo entre un ámbito estatal de diseño privado, me refiero a las televisiones privadas abiertas, y a la televisión pública, quedando lo que quede para radiotelevisiones autonómicas y las locales, que en ese espacio ni han podido subsistir porque no llegan ni al 1% de los ingresos publicitarios. Por lo tanto, hay un proceso de recentralización, de hecho, por vía normativa en parte, pero por vía de que al final es el mercado mismo el que va dictaminando a dónde van los usuarios y a dónde va la publicidad, que ahoga al ámbito local. Encima el ámbito comunitario no está regulado, malvive, y el ámbito autonómico va descendiendo. La reacción a esto no es quejarse, obviamente es hacer un diagnóstico tan crudo como el que se está haciendo, tampoco esperar que vengan tiempos mejores, porque es verdad que la radiotelevisión autonómica y la radiotelevisión pública en general tiene oportunidades, pero eso significa pensar desde las radiotelevisiones autonómicas y también de radiotelevisión española en un modelo distinto de comunicación, y ese modelo distinto pues pasa por convertirse de hecho en portales de comunicación en el que están con el usuario y viajan con el usuario, están con el usuario y reciben información del usuario, y este modelo conectaría muy bien con las sensibilidades de la sociedad, que reclama participación política, reclama democracia, y es las administraciones públicas que lo quieren dar, pero para eso tiene que cambiar el Estado también. Ese sujeto, si no cambia, no será capaz de tener esa relación, digamos, bilateral, horizontal con la ciudadanía para generar sistemas, digamos, abiertos. Por lo tanto, estamos en un mundo bastante inquietante de problemáticas, pero la reacción no puede ser simplemente defensiva, pertrecharse, resistir, sino debe ser repensar todo el sistema público de radio y televisión, porque tiene funciones de agenda, como ha contado Lola, porque tiene funciones culturales y de derecho a acceso de democracia, como dice Alejandro, y pueden ampliarse además muchas más misiones de servicio público que habría que redefinir a efectos de pensar una radio y televisión para nuestro tiempo y que no vaya hacia las personas mayores, sino que forme parte del menú de usos de los jóvenes que verían en los lugares donde están, digamos, retazos en aquellos espacios que les interesan de los contenidos emitibles desde la televisión, desde el sistema de comunicación público, que es como habría que hablar, y no tanto de radiotelevisiones públicas. Aquí, y ya reparto preguntas entre mis contertulios, se ha hablado del problema del periodismo ciudadano y del periodismo profesional. Lo lógico sería que después de haber tenido una relación casi hostil por parte de los periodistas profesionales, que veían casi un enemigo en el periodismo ciudadano o simplemente en el informador ciudadano, que tiene todo el derecho a manejar información, es posible pensar en términos de alianza a medio plazo, porque realmente los enemigos no están ahí, sino están en otros lados que amenazan tanto la democracia como amenazan también
las raíces más profundas de la profesión periodística y sus valores? Pues desde mi punto de vista, no es que esa alianza tenga que venir, sino que esa alianza ya está establecida en otros espacios, por ejemplo, en la información que estamos recibiendo de Siria, de todo lo que eran las revoluciones árabes, pero todavía hoy en Siria no sería posible la información sin la participación de los ciudadanos que han enviado sus imágenes, que han enviado sus referencias, que han colaborado a cubrir aquellos espacios donde muchos gobiernos no permiten la entrada del periodista oficial. Egipto ahora mismo es un ejemplo. Pero yo no iría más allá de Oriente Próximo. Es que en nuestras democracias occidentales, en nuestra Europa democrática, aparentemente existe un sistema de libertades, pero la realidad es que hay muchísimas áreas que están fuera de la agenda temática. Hay muchísimas cuestiones que no se cubren porque, como decía antes, la agenda temática ya no es, desde hace muchísimos años, soberanía de los periodistas. Nunca ha sido completamente soberanía de los periodistas, pero ha habido épocas que ha sido mucho más accesible a la intervención de los periodistas que ahora. Ahora, yo diría que no únicamente en la televisión pública, también en la televisión privada. No son los periodistas o los profesionales, porque la verdad es que el mundo de la información son periodistas y más profesionales. No somos soberanos de la agenda temática. Entonces, esta alianza es imprescindible, pero debe ser una alianza, claro, este modelo de participación está en estudio, igual que está en estudio también el modelo de participación en política. Debe tener unos límites, y los límites no deben ser considerados como un concepto castrador, sino un elemento de disciplina, porque evidentemente una información que se pone a la disposición pública tiene que cumplir especialmente para mí es muy importante la verificación. La pregunta quizás por otro lado. Uno se encuentra con que los periodistas están teniendo una situación dramática desde el punto de vista laboral. Se han cerrado montones de medios de comunicación de todo tipo. Los sueldos y salarios han bajado radicalmente. Su redefinición en los puestos de trabajo ha sido brutal. Si además se añade que entonces los periodistas ven que el espacio informativo también es ocupado por ciudadanos que hablan de información, aunque no los contrasten muchas veces, y puede haber muchos bulos y mucha información poco interesante, muchos periodistas que se refugian, por decirlo así, en el ámbito de los valores de la profesión y entendiendo que la información es el campo propio y menospreciando el resto. Y llevan a que el fenómeno internauta puede considerarse algo así como un achicador del espacio que antes era propio de los periodistas. Entonces, uno, hablando con organizaciones de periodistas, no comparte ese criterio, eso lo tengo muy claro, pero sí que se ve de esa manera una posición muy de refugio en los valores tradicionales y en las claves tradicionales de que haya un consejo de redacción en los medios para defender los valores, y esto no parece que sean elementos suficientes. ¿Cómo establecer una relación con esos internautas? Cada vez hay más periodistas que están en Twitter, están en Facebook, reciben informaciones, entienden que hay una fuente de información que no está disponible de otra manera, y al mismo tiempo se empieza a ver a los periodistas de los internautas, a algunos periodistas, como elementos formadores de esos propios internautas que así van definiendo mejor la información. Pero con todo sigue habiendo una cierta, no sé si hostilidad, pero sí una cierta desacompasamiento entre los procesos de reflexión en un sentido y en otro. Lleva más por esa dirección. A ver, Ramón, yo creo que lo que estás definiendo es una muy acertada fotografía de derivaciones sociales de unas turbulencias increíbles que está viviendo el campo periodístico. Yo creo que los periodistas, por naturaleza, somos colectivos que nos solemos atrincherar en posiciones defensivas. ¿Pero por qué? Porque somos rehenes de circunstancias económicas, circunstancias políticas, circunstancias también de valoración de prestigio social. Es decir, somos muy vulnerables a los cambios que haya en nuestras sociedades. Reacción humana y comprensible, la protección corporativa. Es decir, los que van con la cámara por ahí no son periodistas, yo soy periodista que he pasado por una facultad, yo soy periodista. Es cierto que se produce esa reacción a intentar que el otro no intervenga en nuestro espacio. Esto es casi
digamos, una reacción tribal, defensiva, como digo, no fruto tanto de nuestro carácter, que muchas veces se nos acusa de tener un carácter reaccionario, etcétera, etcétera, sino que realmente somos un colectivo muy vulnerable a cualquier cambio político, social, económico, somos los primeros en caer. Llega una dictadura, los periodistas los primeros en caer. Llega una crisis económica, el sector periodístico el primero en ser dinamitado, degollado, etcétera, etcétera, hay que reconocerlo, la falta de reacción por parte de otros colectivos profesionales que siempre consideran que el periodista pues, es una persona de poca monta social y una persona que realmente no es importante, por ejemplo, para el sostenimiento de un Estado democrático. Socialmente no tenemos esa consideración, evidentemente sí en petit comité. También es cierto que está en toda esta atmósfera de caos que retratabas, los periodistas expulsados del sistema a causa de la crisis, los hijos de los medios cerrados, a través de las redes sociales y de las posibilidades creativas, han encontrado no solamente un método de seguir estando en contacto con la profesión, sino de también aprender a desarrollar un lenguaje de permanencia en las redes que a lo mejor no teníamos cuando éramos miembros de un medio audiovisual tradicional. ¿Qué ocurre? Aquí hay en estos momentos un choque de circunstancias. Y en ese choque de circunstancias, desde mi punto de vista, hay que extraer pequeñas conclusiones. Primero, hay una lucha terrible por insertarse en el mundo profesional, pero desde luego, para mí, el periodismo ciudadano no es periodismo, es otra cosa todavía. Que muchos periodistas ciudadanos puedan llegar a ser periodistas, desde luego, especialmente si la experiencia del periodismo ciudadano, que esto yo se lo he advertido mucho en Oriente Próximo. Después de las revoluciones árabes, muchos jóvenes que estaban estudiando otras cosas han derivado en formarse como periodistas, porque evidentemente el coger una cámara y el subir un vídeo a YouTube es un producto de comunicación, pero no es un producto periodístico, porque no cumple las funciones que debe cumplir no solamente la de informar, sino la de ser ubicado en un contexto, la de ser ubicado en una jerarquía, qué es importante, qué no es importante, qué elementos tienen que acompañar al dato para que tengan una incidencia social. Entonces, evidentemente, es verdad que ahora estamos en ese momento contradictorio en el que los periodistas, por una parte, intentamos sobrevivir, intentamos adaptarnos, y por otra parte hay un flujo también de personas que intentan, primero, no solamente, yo creo que es escaso también el número de personas que quieren quitarle el pan a los periodistas tradicionales, ¿no? Sobre todo, el periodismo ciudadano ofrece una posibilidad de presencia social, que el sistema político acota muchísimo, porque la participación ciudadana no es que el ciudadano no tenga ganas de participar, es que nuestros sistemas democráticos formales ofrecen escasas oportunidades de participación, excepto el día que vamos a hacer cumplir el ritual de las urnas. De ahí no pasamos. Entonces, el periodismo ciudadano ofrece una posibilidad de visibilización, de expresar una voz, de llegar. Esta sociedad democrática tiene escasos cauces de poner en contacto a la gente, porque la sociedad civil en nuestro país, por ejemplo, y muy especialmente en la Comunidad Valenciana, está muy desarticulada. Y esto ha sido una acción política consistente de los últimos gobiernos que ha ocurrido en nuestra zona. Es decir, ante la desarticulación de la sociedad civil, el periodismo ciudadano para muchas personas no es únicamente un intento de intentar infiltrarse y quitar a los periodistas tradicionales, sino un intento de visibilizarse y de tener un protagonismo de incidencia en la conformación de una realidad. Entonces, detrás de esa apariencia de caos hay muchas realidades. ¿Cómo las hacemos convivir? Pues desde mi punto de vista, evidentemente la acción política va a ser la única, y ahí tienen que, desde la reglamentación con leyes, desde la creación de consejos audiovisuales y no los consejos audiovisuales tradicionales, yo siempre digo, también porque soy profesora de universidad, pero por encima de esto soy periodista, las universidades tienen que intervenir en todo este proceso de organizar cómo estamos representando a nuestras sociedades, porque yo creo que el debate de fondo es esto: cómo estamos representando a nuestras sociedades, qué imagen ofrecemos de nosotros mismos. Y esto yo creo que tampoco es una cuestión ya exclusiva de los periodistas oficiales con título. Es producto ya, el mundo de la digitalización es un mundo de plataformas justapuestas, y esto es lo que nos pasa a nosotros, plataformas de periodistas formados y con las herramientas de valorar y poner cada hecho noticioso
en su contexto, con el flujo de información que nos llega desde el exterior. Desde luego, para mí, lo que no es un escenario ya imaginable es aislar y no aceptar la entrada de lo que es el llamado periodismo ciudadano. Pero tampoco imagino un escenario, desde luego, si queremos seguir viviendo en democracia, en el cual no se produzca un reconocimiento de la necesidad de intervención de los periodistas con formación y, por tanto, no por el título, sino porque un periodista con formación, un periodista que pasa por las facultades de comunicación, es un periodista que sabe ubicar ese dato aislado que te lleva al periodista ciudadano en el contexto de una agenda temática. Esto es una operación política, no política escrita a un partido, política de conformación de una sociedad, de perspectiva de la sociedad. Por ejemplo, si te envía un periodista ciudadano un resbalón en una celebración de una boda que todo el mundo se ríe, pues una decisión política es, primero, ¿lo metemos en el informativo o no lo metemos? Claro. Aceptarlo es una decisión política, rechazarlo es una decisión política. Si fuera Telecinco, seguro que lo sacaban. Sí, seguro que lo sacaba. Y otras autonómicas también. Pero es una decisión que hay que tomar. Claro. Una pregunta en relación a esto. ¿Estoy yo equivocado? Y son una pregunta para ambos. Me da la impresión de que el periodismo más imaginativo, más aventurado con la información, más pegado a tierra, empieza a ser el del periodismo digital, de quien se ha construido un media propio de los estallidos, en parte de los ERES, de las desapariciones de medios, en el caso de Público, por ejemplo, donde nacieron prácticamente seis periódicos digitales de información diversa, y ahí se está haciendo un periodismo imaginativo, bastante creativo, pegado a tierra, que maneja estas redes, mientras vemos que los viejos periódicos se han quedado meramente colgando la información más o menos vistosa en la web. Por tanto, está habiendo ya una evolución dentro del periodismo adaptándose a esta social información con esta variedad, y si esto fuera así, si estamos hablando de que ya la información no es solamente lo que va en radio, en televisión o en prensa, sino estamos hablando de comunicación con letras mayúsculas, habría que pensar, que es una pregunta para Alejandro, que los consejos audiovisuales ya no debieran ser de radio y televisión, sino consejos de comunicación, por lo que está en cada país cuestionada la democracia, es la comunicación en su conjunto, que ya no es solamente prensa, radio y televisión, sino todo por lo que circula en la red, y aunque no sea para entrometerse en ella, si sea para establecer marcos, detectar tendencias y equilibrar posiciones para que realmente se puedan construir agendas temáticas, debemos de pensar en consejos de la comunicación más que consejos independientes del audiovisual. Desde mi punto de vista es imperativo. Por ejemplo, el retorno de una nueva televisión, en nuestro caso concreto, en nuestra zona geográfica, tiene que ir acompañado por un consejo de comunicación, tal y como dices. Muchas veces desde el punto de vista profesional e incluso político se reivindica un consejo audiovisual. Desde mi punto de vista, mi opinión personal es que un nuevo consejo, los consejos audiovisuales tal y como se conocen ahora, tienen una eficacia muy limitada, muy limitada. Y desde luego, en el caso que nos ocurre ahora, en que la mayor parte de la gente, desde luego esta franja de gente joven consume directamente la información por medios digitales, por los smartphones, etcétera, etcétera. Entonces, ese consejo de la comunicación, que tal vez sea la denominación más correcta, debería englobar no únicamente las televisiones y las radios públicas, sino también ocuparse del resto de los medios, de la radio, de la televisión, sino porque de alguna manera estamos jugándonos lo que son las reglas de representación colectiva, los valores que se deben visibilizar y no visibilizar. Y en este sentido, quien crea valores, por ejemplo, son las series de ficción que emitan las televisiones privadas. Entonces, un consejo de comunicación debe englobar imperativamente al resto de los medios. Y además, aquí tenemos un reto muy importante que también conecta periodismo y política, que es a quién metemos en ese consejo de comunicación, porque esto es una cuestión que hasta la propia BBC está constantemente en discusión. Yo a veces me sorprendo a muchos periodistas, escuchando a muchos periodistas y a muchos políticos decir, no, hay que crear consejos en los que no haya intervención política. Hoy por hoy la sociedad democrática, la única fuente de representativización legal, es la derivada de las elecciones, de la representación parlamentaria. Por tanto, es imperativo que haya una representación. La cuestión es que no tiene que ser la única representación. Y aquí en nuestra zona nos encontramos con un problema grave. Nuestra zona y en España en general,
¿quiénes son los otros factores que tienen que estar presentes o presencias en el Consejo de la Comunicación? Desde mi punto de vista, evidentemente las universidades. Pero, ¿quién consideramos la sociedad civil? Porque realmente en zonas como la nuestra, la sociedad civil está en manos, especialmente en manos de sociedades conservadoras, con lo cual el problema de la autoridad y la legitimidad, tenemos aquí un intenso debate. Y también tenemos otro debate, es que van a ser estas sociedades civiles las que nos van a decir a los periodistas qué temas debemos tocar, cómo los debemos tocar. Ojo, aquí tenemos otro interesante debate político. La BBC sigue cuestionándose cosas, porque evidentemente es un sistema, el sistema más conseguido, pero no es un sistema perfecto. Ellos tienen los Audience Councils, que son grupos de consumidores de información que participan periódicamente, pero es que los ingleses pagan su televisión. Nosotros también pagamos nuestras televisiones y nuestros medios. El problema es que no nos damos cuenta. Entonces, quiero decir, tal vez una idea sería estudiar si las fórmulas de pago directo, que de alguna manera son las mismas fórmulas de pago porque lo pagamos de la misma manera, no serían una manera de estimular a las asociaciones civiles a organizarse, en ese caso asociaciones de consumidores de información, para ejercer una presión que tiene que ir directa a través de un consejo de comunicación. Un consejo de comunicación que tenga también carácter ejecutivo, carácter sancionador, porque un consejo de comunicación que sirva únicamente para repartir las presencias del Parlamento o para repartir 2 miembros de cada una de las televisiones, de las universidades que impartan estudios de periodismo, también no deja de ser un teatro del maquillaje del control. Pero es un movimiento político interesante y además en este territorio que es la Comunidad Valenciana, que hemos tenido la experiencia traumática del cierre, del único cierre que se ha producido en España, el segundo cierre en el ámbito de la Unión Europea, creo que es también esa crisis tiene que llevar un momento bueno de cuestionarnos este caso, por ejemplo. Y en ese Consejo de Comunicación tienen que estar también las plataformas digitales. ¿Cómo se gestiona ese tráfico? ¿Quién lo gestiona? Eso también es un debate importante desde mi punto de vista. Alejandro, te quedan muchos temas para abordar el Consejo de Comunicación, la Radio Televisión Valenciana, nada menos, si es que hay que pagarse estas televisiones públicas. Bueno, voy a intentar ser breve en todos, ¿no? Pero yo me remito al principio, ¿no? Yo quería decir algo sobre el tema del periodismo ciudadano, ¿no? También. Bueno, yo creo que en primer lugar el problema está en el término. Yo soy absolutamente contrario al término periodismo ciudadano y me gustaría que se desterrara del entorno mediático, ¿no? Porque es absolutamente confuso. Lo que los ciudadanos aportan, y los ciudadanos tienen una necesidad y un interés enorme por expresarse, lo que los ciudadanos aportan es una serie de materias primas de comunicación y son fuente de comunicación, no son periodistas. Es decir, a los que llamamos periodistas ciudadanos son fuentes de información. Y esto yo creo que además es una cuestión conceptual, ¿no? En el siglo XVII, cuando empiezan a aparecer periódicos, había gente que reflexionaba muy seriamente sobre la posibilidad de que hubiera, por ejemplo, semanarios, porque pensaba que no ocurrían tantas cosas en el mundo como para poder llenar un semanario, ¿no? Es decir, el propio concepto de qué es lo que pasa o qué no pasa ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Yo creo que los periodistas se encuentran seguramente, y esto no es una reflexión corporativa, sino todo lo contrario, es decir, lo digo desde fuera, desde el intento, por lo menos, de verlo desde fuera de los intereses profesionales, ¿no? Corporativos más bien, que profesionales, por lo que ahora diré. Es decir, yo creo que los periodistas están más o menos en la pinza entre unos medios de comunicación que obedecen a unos intereses muy claros en la construcción y en la difusión de la información y, efectivamente, una serie de usuarios generadores de contenidos emergentes, ¿no? Que van inundando las redes con toda esa materia prima, ¿no? Yo creo que efectivamente poner en valor el papel de los periodistas pasa por reconocer que los periodistas tienen una función profesional que no cumple la fuente, que son eso mal llamado periodismo ciudadano, y que no debería estar en manos de las industrias solamente, porque la comunicación cumple una función social y los medios de comunicación, por lo menos en el modelo europeo, no solamente obedecen a un interés económico, sino a un interés social que deben cumplir, ¿no? Más allá incluso de sus intereses económicos, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es poner en valor el papel del periodista. Los periodistas crean acontecimientos y dan sentido a los contenidos que se difunden. Eso no lo hace la fuente. La fuente ofrece una serie de informaciones que desde su punto de vista pueden ser interesantes, a veces banales, a veces enormemente importantes, dependiendo del caso,
pero quien tiene que construir el acontecimiento con variables profesionales de la construcción del acontecimiento es el periodista. Quien tiene que hacer eso que se llama el making sense, ¿no?, el dotar de sentido a aquello que se está difundiendo, es el periodista, ¿no? Por lo tanto, conceptualmente el periodista no se ve, desde mi punto de vista, atacado por el mal llamado periodismo ciudadano, que tampoco pretende, estoy de acuerdo contigo, sustituirlo, sino simplemente ocupar un espacio de expresión. Pero claro, evidentemente también tiene que digamos, hacerse valer desde el punto de vista de ese valor añadido que aporta el periodista. El periodista debe funcionar con criterios profesionales y su alianza tiene que ser con los ciudadanos. Si eso se pierde, pues evidentemente, y es lo que ha ocurrido a veces con algunos medios de comunicación, si uno pierde, digamos, la alianza con el público, cuando uno desaparece, seguramente se echa de menos que el público pueda haber sido más beligerante en contra de esa desaparición del medio, pero primero hay que pensar hasta qué punto el medio o los profesionales de ese medio rompieron una alianza con los propios ciudadanos, ¿no?, en su modelo de comunicación, ¿no? Eso me parece importante. Por lo tanto, yo no hablaría de periodismo ciudadano. Creo que los periodistas tienen su función, como la han tenido siempre, y es absolutamente básica, ¿no? La materia prima comunicativa por sí misma funciona, pero ni construye sociedad, ni construye sentido, ni genera acontecimientos, ni cohesiona socialmente, ni permite la participación de la opinión pública. Por lo tanto, el papel del periodista creo que es clave, pero hacia abajo y también hacia su independencia con los medios de comunicación, que ahí es seguramente donde consejos de redacción, consejos de comunicación, tienen un papel que cumplir. Porque los consejos de comunicación creo que tienen un papel bastante limitado y que no debe ser únicamente la fiscalización de que no se emitan determinados contenidos, sino más bien cuidarse de que haya lo que no hay, que es precisamente un ámbito de independencia profesional, que debe ser el criterio que oriente a los profesionales. Los criterios profesionales, no los criterios políticos, entendido por políticos partidistas, ¿no? Eso en primer lugar. Por lo tanto, creo que si empezáramos a dejar de hablar de periodismo ciudadano, también conceptualmente dejaríamos de percibir que existe un espacio común de colisión entre los periodistas y las fuentes, que son los ciudadanos, ¿no? Luego, con respecto al tema de los medios y con respecto al tema de los consejos, yo creo que, como decía, evidentemente los consejos deben ser consejos de comunicación. Ya debían haberlo sido antes. Yo no entiendo por qué los consejos eran solo consejos audiovisuales, existiendo también la prensa, ¿eh? Pero, desde luego, ahora es evidente que es fundamental que los consejos cumplan con la propia convergencia. Si estamos en un entorno convergente desde el punto de vista comunicativo, los consejos tienen que ser consejos convergentes. Ahora, esos consejos yo creo que deben cumplir sobre todo esa función de garantizar principios básicos, como es, por ejemplo, el pluralismo, como es el defender a los profesionales para que apliquen fundamentalmente criterios profesionales. Yo no hablo de despolitización de los medios, hablo de desgubernamentalización, que es otra cosa. Yo creo que en esos consejos tiene que haber una presencia política importante, y esa presencia política, sigo también de acuerdo contigo, desde el punto de vista de la representación social es la que dota los parlamentos. Por lo tanto, la presencia debe ser fundamentalmente de los representantes de los ciudadanos en sede parlamentaria, que es la verdadera representación cuantificable, ¿no?, y verificable. ¿Qué papel tiene la sociedad civil? Yo creo que tiene un papel más consultivo, tiene un papel más de hacer llegar sus contenidos. Yo no creo que en un consejo audiovisual, a mí no me gusta el modelo de la BBC, me gusta más el modelo canadiense, por ejemplo, ¿no?, de participación social en los medios, en la televisión y en la radio, pero yo creo que el papel de la ciudadanía es fundamentalmente aportar, debatir, discutir, impugnar las cosas que se estén haciendo. No creo que los intereses de los ciudadanos deban imponerse a los profesionales. Creo que la clave está en que los intereses sean fundamentalmente profesionales a la hora de decidir. Esa decisión política que tú llamabas, que yo llamaría profesional, de qué difundir o no, debe depender de eso, de criterios profesionales sobre la relevancia, sobre la importancia, sobre la capacidad de innovación o de actualidad que pueda haber en un determinado acontecimiento, la variación que supone en el entorno, los efectos sociales que pueda tener determinada información. Creo que esos criterios son los que se deben manejar. Pero es importante, es fundamental que la ciudadanía participe. Si nos encontramos en una sociedad en la que la mayoría de la ciudadanía organizada es conservadora, como dices tú, pues tanto peor para los que no son conservadores, quiero decir, pero eso no impugna o desimpugna la participación social. La participación social se justifica independientemente del carácter conservador o progresista de la sociedad. Si en una sociedad resulta que los únicos que se organizan
Y tienes razón, es decir, históricamente es así, y si hablamos de esta comunidad también, digamos, quien ha vertebrado la sociedad civil, no voy a poner nombres ni voy a poner ejemplos que están digamos, en la mente de todo el mundo, pues tiene más que ver con el ámbito conservador, pero eso la culpa la tienen los que no se organizan de la misma manera. Yo creo además que si existieran cauces de participación seguramente sería un incentivo para no dejar solo en manos de un determinado colectivo con una determinada ideología el estar presente en los sitios, que seguramente al principio podría estar sobrerepresentado si, digamos, otros segmentos de la sociedad no se organizan, pero claro, hay que organizarse para algo. Hay que organizarse porque tú realmente visualices que esa organización tiene un cauce a través del cual te vayas a expresar. Por lo tanto, a veces el órgano crea la función, es decir, el hecho de que existan ámbitos. Yo siempre digo que las organizaciones de usuarios en España hay dos organizaciones de usuarios de la comunicación. Una es de carácter conservador y otra es de carácter progresista. Y se crean precisamente porque la legislación sobre televisión pública crea la existencia de consejos asesores y crea en la ley la existencia de consejos asesores en los que, junto con otras entidades, tienen que estar representadas las organizaciones que se llamaban entonces de telespectadores y radioyentes. Y eso hizo que se crearan dos organizaciones en España que han seguido manteniéndose en el tiempo con mayor o menor fortuna y que precisamente estaban impulsadas por el hecho de que hubiera que ocupar un espacio en los medios públicos para representar a los usuarios de la comunicación. Por lo tanto, yo creo que eso puede ser un elemento dinamizador también de la propia sociedad, cuando la propia sociedad tiene cauces a través de los cuales expresarse. Pero yo tengo claro que el papel de la sociedad es fundamentalmente un papel consultivo, digamos, un papel de aportación y de discusión, evidentemente, y mientras que el papel de representación es un papel fundamentalmente político, institucional. Sí, en relación a estas dos cosas y un tono un poco provocativo. Has mencionado, y tú también, en el sentido más que los usuarios de la comunicación serían fuentes de información. Habría que corregir el tiro, no son ciudadanos, no son periodistas ciudadanos, eso estamos absolutamente de acuerdo, pero a lo mejor más que fuentes no informan tanto, sino que valoran acontecimientos y se están convirtiendo en redefinidores con contenidos para generar además comunidades, las tribus que comentabas, y están generando espacios de opinión pública que eran antes específicos de los medios. Es decir, la influencia que están teniendo en definir campos, en definir incluso la agenda con los trend topics, va más allá y sí ha sido una competencia importante para los propios medios. Por más de que se les asigne una función, esto deberían ser, no, están siendo otra cosa, están siendo tribus organizadas, están siendo influyentes, definiendo parte de la agenda en ocasiones, están dando opinión y alimentando la opinión pública. Esas funciones las están teniendo ya. ¿Que me parece positivo? Obviamente. Lo que no creo es que eso contradiga el hecho de que es posible reestructurar de otra manera las agendas públicas a condición de que los medios cambien su modo de relación con el público, porque si no está yendo más a esas derivas comunicativas en la red que no a las fuentes de información que también son muy consultadas de todas maneras en lo que son las redes. ¿Estas comunidades son fuertes? Pues probablemente son comunidades monotemáticas, son comunidades virtuales, que todavía no pesan tanto como las comunidades en las que nos hemos socializado, la familia, nuestra ideología, los partidos, las vivencias cotidianas en tu localidad. Es decir, la geografía todavía está en nuestra mente, en nuestro propio modo de socialización y es más que influente. Además es el sitio donde vivimos, que no es poca cosa. Y esto quiere decir que sí plantea retos nuevos a las identidades porque deben de saber convivir con ellas, identidades locales, territoriales, nacionales, saber vivir con ellas, pero al mismo tiempo incorporarlas para redefinir las propias identidades de una manera mucho más abierta, pero construyéndose con ellas. Por lo tanto, no son elementos de enemistad o de enemigos generados en las redes, sino que son parte del modo de vida del ciudadano normal que vive en una geografía, en una convivencia determinada. Primera cosa. Segunda, sobre los consejos de comunicación. Me alegro que se acepte la fórmula como un campo en el que en algún caso pueda ser sancionador radios y televisiones que al fin y al cabo tienen misiones definidas, pero en otras puede ser meramente sugerente. Por ejemplo, en el tema del periodismo siempre nunca se ha tocado el de la prensa por el hecho de que era propiedad privada, con la gran contradicción de cómo es posible que propiedades privadas conformen la mayor parte de la opinión pública, que es el espacio de gestión ciudadana, y siempre ha habido una contradicción
En su día vinieron las radiotelevisiones públicas a resolver parcialmente esa contradicción del sistema, como una minoría que era la única capaz de tener periódicos era el que marcaba la agenda y en cambio la ciudadanía podía votar a sus representantes. ¿Qué pasa aquí? ¿No? De alguna manera la radiotelevisión pública venía a resolver esto. Pues bien, parecería que un consejo de esas características podría abordar las temáticas, en unos casos sancionadoras, en el caso de la prensa simplemente detectando problemáticas y en el caso de las redes permitiendo que haya sobre todo pluralismo y se promocione el que haya muchas más voces, tenga una función más de acicate a este respecto, ¿no? Entonces, por eso me parece que los consejos de la comunicación yo creo que nunca deberían ser representación, y aquí a lo mejor decimos lo mismo, pero no estoy seguro, no deberían ser la representación parlamentaria, sino la, por decirlo así, la venia parlamentaria para que profesionales, conocedores, comunicadores, analistas, no vinculados directamente a los partidos, aunque tengan sus ideologías y nunca serán neutrales, sean los que representarán a la ciudadanía porque tienen encomendada en ese órgano paralelo que es para público, como sería un consejo de la comunicación, para que representen a la ciudadanía, por más de que tengan un origen en un voto que debería exigirse que fuera de 2/3 o cosa por el estilo, para que fuera plural. Y esto nos evitaría a su vez que los consejos asesores, que son muy importantes para definir la programación, no sean la merienda de negros que muchas veces son, perdón la expresión. ¿Y por qué es muy impropia esta situación? Porque hay, por ejemplo, el último que comentamos de la ley canaria, reservaba la mayor parte de los consejos, del consejo asesor para la radio y televisión a la representación política del Parlamento canario y de los cabildos. Entonces, en los asesores tiene que ser la inmensa mayoría, la totalidad, representación de una sociedad civil, que no hay que mitificarla, pues la sociedad civil sobre todo es una gran contradicción. Entonces está la Iglesia, están las patronales, están los sindicatos, están los movimientos vecinales, y en fin, la sociedad civil son muchas sociedades civiles, pero es importante que todas ellas estén como articuladores sociales, de tal manera que eso sea el espejo de la realidad social, no el espejo del voto articulado en un Parlamento que se guía por siglas. Por lo tanto, ahí sí tendríamos un ámbito de participación relevante que debería tener su espejo también en el propio Consejo de Administración, ¿no? Además de en el Consejo de la Comunicación. ¿Me permites una cosa? Rápida las dos, ¿no? Con respecto a lo primero, es decir, yo sigo pensando que la ciudadanía es fuente. Lo que pasa es que uno es fuente de hechos o de opiniones, pero es fuente. Quiere decir que es verdad que una parte de todo ese contenido comunicativo que hay en los medios es opinativo, pero es opinativo ad hominem o de un grupo, ¿no? Es opinativo de un determinado segmento de gente que está contando eso. Precisamente por eso es por lo que yo creo que el papel de los periodistas es tan fundamental, porque yo no entiendo el papel del periodista como opinador, yo entiendo el papel del periodista como interpretador de la realidad, como configurador de acontecimientos. De hecho, diría que cuando hablamos, por ejemplo, de una buena parte de esos medios que han aparecido digitales, de periodistas que venían de medios que han cerrado, para mí, la cosa, digamos, lo mejor que tienen es que han abierto la agenda. Todos estos nuevos medios digitales han introducido una serie de temas que estaban fuera de los medios tradicionales y tienen algo negativo para mí, que son tremendamente opinativos. Parece que nos estamos acercando al siglo XIX, donde casi cada escritor tenía su periódico y daba doctrina todos los días, ¿no? Me ha parecido muy interesante, digamos, la última hornada de digitales que están apareciendo, que precisamente están haciendo mucho hincapié en el aspecto profesional. La propia presentación de estos nuevos digitales que están saliendo este mes, han salido 2 de ellos y tal, que son mucho más factuales. Es decir, precisamente lo que están defendiendo los periodistas cuando construyen este medio digital y lo exponen, y buscan crowdfunding o, digamos, están moviendo diferentes modelos, lo que están poniendo en valor es su papel profesional y están poniendo de relieve su papel profesional como periodistas. No es tanto alguien que nos va a contar su opinión sobre las cosas, que es un poco la visión clásica en la que se han alimentado algunos también de los que han aparecido últimamente, y tampoco voy a poner nombres, en los últimos años, ¿no? De gente que ha salido de medios y que son fundamentalmente editorialistas de su propio medio digital. Yo creo que no es ese tanto el modelo, ¿no? Y en relación a lo segundo, tienes razón, vamos a ver, es por contarlo muy rápido, pero efectivamente yo creo que un consejo de comunicación tiene que tener ámbitos consultivos y es donde debe estar la sociedad civil. Y además los que estén allí deben estar representando a la sociedad civil. Es decir, si hay una persona, tiene que estar en representación de algún colectivo. Y eso es un consejo consultivo.
Y eso, que yo creo que es una de las cosas que se han hecho bien tradicionalmente en los consejos audiovisuales, es que el consejero audiovisual no tiene mandato imperativo. Un consejero audiovisual se representa a sí mismo. Por eso los partidos tienen tanto interés en que los consejeros sean de los partidos. Y eso es uno de los problemas irresolubles, porque una vez que tú nombras un consejero, ese consejero es como si fuera un diputado, pero claro, con una capacidad de influir en él menor que de la que tienes en un diputado. ¿Qué ha ocurrido? Que históricamente lo que sabemos es que en los consejos de administración de las televisiones públicas y en los consejos audiovisuales hay gente que no ha visto los medios ni por el forro. Hay montones de personas que no tienen ninguna experiencia profesional, ni tienen acreditada ningún conocimiento profesional. Y eso es lo que, desde un punto de vista objetivo, buscando herramientas como, por ejemplo, el examen ante el Parlamento, etcétera, y teniendo que acreditar un currículum de actividad en los medios, profesional, asociativa, como quieras, ¿no? Es decir, lo que es absolutamente, digamos, prescindible es cualquier persona que está allí simplemente políticamente. Yo conozco un caso muy claro, por ejemplo, en el caso de la Televisión Valenciana, sí, por decir algo, en el Consejo de Administración, donde alguien que tiene una gran experiencia en medios es sustituido por alguien del mismo partido que no tiene ninguna experiencia en medios, pero seguramente es más cercano desde el punto de vista político. Eso es lo que es difícil de evitar, pero debería evitarse. Es decir, los profesionales que de un partido, porque yo no excomulgo a nadie por su militancia, pero sí debe tener acreditada experiencia profesional y debe tener criterio, ¿no? No sé si no le temo a esa figura por lo siguiente. Por lo menos en los consejos de administración de NEITV, en el que estuve unos cuantos años, los partidos nombraban a los jefes de gabinetes de su medio, de su comunicación interna de partido, como miembro que estaría a su vez en el Consejo de Administración, con lo cual sí que teníamos reputados periodistas, pero al servicio del partido, de tal manera que no representaban esa función. Yo a eso les temo más que al que va con una cierta inocencia a intentar cambiar las cosas en un medio de administración, ¿no? Bueno, a mí yo en cambio, fíjate, yo veo que es mucho más peligroso el que no sabe. Yo creo que la influencia política, mientras la representación política resida en la sede parlamentaria y reconozcamos que es ahí donde está la representación de la ciudadanía, y otros órganos tienen representaciones sociales pero no tienen ese nivel de naturaleza, va a ser muy difícil que no sean los parlamentos los que acaben decidiendo sobre los representantes en este tipo de órganos, que tienen además una función sancionadora clave, deberían tenerla tanto en Internet como en prensa como en televisión, aunque tengan otras funciones. Eso, digamos que de las diferentes modalidades que existen es enormemente complicado. Lo que pasa es que sí que es verdad que los funcionamientos por mayorías amplias, no por mayorías simples, que digamos hay modelos y mecanismos que obligan a consensos, de tal manera que no sea alguien únicamente o un partido mayoritario el que necesariamente tenga que imponer sus decisiones o su punto de vista en un consejo. Evitar que los representantes que estén en los consejos tengan, además de tener una acreditada experiencia profesional, tengan además una dependencia política, eso me parece muy difícil. Sí que me parece muy interesante hacer este comentario acerca de la presunta experiencia o preparación de las personas que están en los consejos de administración o en los consejos directores de los medios audiovisuales. Porque evidentemente estoy completamente de acuerdo contigo en que debe ser un profesional de acreditada experiencia, pero nos encontramos con la sorpresa de que a veces profesionales de excelentísimo currículum no son especialmente buenos en la detección de las nefastas líneas informativas o a lo mejor no son especialmente buenos en la gestión. ¿Por qué os lo comento? Porque a mí me causó muchísima sorpresa cuando estuve en BBC y cuando he estado investigando especialmente el sistema de nombramiento de cargos de BBC. La BBC, la mayor parte de sus cargos directivos no son periodistas. La BBC en su TRAS, que es el órgano superior, tiene poquísimos periodistas y los pocos periodistas de la casa son periodistas que se han distinguido no tanto por su carrera profesional, sino por su habilidad en gestión. Son periodistas procedentes del campo de la gestión. Esos son los que promocionan el seno de la BBC, que además es indiscutible, que tiene una solvencia a la hora de establecer unas líneas, una agenda temática, vamos a decir, bastante buena. Porque si lo miras desde el punto de vista de Oriente Próximo, es discutible. La gran fama de BBC también se puede cuestionar. Pero desde luego, evidentemente, es innegable que eso es una
es un emporio, pero no es una televisión, es un emporio audiovisual de una solvencia innegable que muchos quisiéramos tener similar en nuestro territorio. Pero la verdad es que la presencia de los periodistas es un tema muy conflictivo y hasta las televisiones que consiguen buenas líneas informativas no colocan a los periodistas en la primera línea del frente de la decisión. Sí que la BBC tiene dos, el traste es el superior, en el segundo sí que se exige que al menos la mitad más uno sean trabajadores de la casa, no estrictamente periodistas, pero al menos trabajadores de la casa, porque siempre en televisión a veces hablamos mucho de los periodistas. Hay que ampliar yo misma tengo la deformación profesional de hablar de periodistas y realmente me quiero referir a todo el abanico profesional de compañeros, ¿no? Pero es un fenómeno interesante porque a veces los periodistas no somos los mejores gestores. Sí, pronto, por ejemplo, en el País Vasco parece que se va a abrir la caja la posibilidad de reformar la ley o cambiarla, la ley de ITV. Y habrá que definir la figura del Consejo de Administración. En la parte que en la universidad nos toca, algunos somos partidarios de que el Consejo de Administración sea mixto, en el sentido de que estén gente del mundo de la comunicación, sean periodistas o profesores de comunicación, pero que conozcan el mundo de la comunicación, pero al mismo tiempo también gestores, porque a veces gestores de ámbito público, de tal manera que estos consejos de administración que ahora ya no tendrían las viejas funciones de ser meramente correas de transmisión o corifeos del director general, ahora sí van a tener funciones ejecutivas muy relevantes y eso requiere mirar muy bien las cuentas, saber en qué se gasta, hacer una detección de una contabilidad analítica, es decir, por tanto un mix de gestores por un lado de gente del mundo de la administración y gente de la comunicación me parece más adecuado. En cambio, en el campo del Consejo de Comunicación, ahí ya no. Es decir, el campo de la comunicación es... Estamos mezclando claro, dos cosas. No, por eso he dicho Consejo de Administración. En cambio, el Consejo de Comunicación es otra cosa. Es un ámbito donde lo que interesa es que haya, desde luego, gente del mundo de la comunicación, también conocedores sociales, es decir, que saben que la función de un servicio público es para una sociedad, conocerla bien y su cultura puede ser muy relevante para un consejo de la comunicación, porque serían puntos de vista elevados para representar a la propia sociedad en su diversidad a efectos de canalizar del lado del pluralismo o de tener una estructura comunicativa suficiente. En el caso del País Vasco yo creo que tenemos una estructura muy deficiente y muy dependiente de comunicación, de tal manera que somos un país que reclama soberanía política, pero luego no la ejercemos para tener soberanía comunicativa, apostando por un sistema comunicativo propio, potente, y por tanto hay contradicciones que aparecen evidentes. Pero eso significa redefinir de una manera muy democrática el sistema y ahora tienen, por cierto, la Comunidad Valenciana una oportunidad de oro. Como tienen que empezar casi desde cero, pues tienen dos posibilidades de hacerlo. O hacerlo muy bien o simplemente intentar solo gestionar el pasado para ver, en cuyo caso tendrían un problema a lo mejor de rémora, de cómo construir es nuevo acomodándose a lo que se ha heredado. Yo creo que tienen la oportunidad de pensar a largo plazo, pero eso significa un debate muy importante sobre qué sistema comunicativo global quiere la Comunidad Valenciana, y empiezo por la radio y televisión, que es la competencia política y pública para redefinir de cara al futuro, pero también pensando en la radio y televisión local, pensando en el sistema de radio y televisión comunitaria, en el periodismo digital, o sea, qué comunidad queremos construir y, por tanto, qué comunicaciones queremos construir. Yo creo que tiene una oportunidad de oro. De todas maneras, es verdad que es importante diferenciar cuando hablamos digamos, del organigrama de un medio, como puede ser un medio público, porque un medio público, pensemos en el caso de la televisión pública estatal, tienes una comisión de control parlamentario, por lo tanto ahí es donde está, digamos, esa representación política de supervisión y control. Tienes un consejo de administración que no debería ser nunca una comisión de control parlamentario bis, que es en lo que a veces se convierte, sino que debería ser un órgano absolutamente profesional, donde es la experiencia en la gestión la que debe fundamentalmente digamos, utilizarse como criterio, y luego tienes consejos asesores, que es donde participa la sociedad civil. En el caso de la Comisión de Comunicación, yo insisto en un consejo de comunicación, creo que es fundamental el perfil de experiencia acreditada en el ámbito de la comunicación. No quiero decir periodista, es decir, experiencia acreditada en el ámbito de la comunicación. Profesionales del derecho, profesionales del periodismo, profesionales, digamos, de los ámbitos sociales, pero que tengan relación con la comunicación. Porque esos representantes sociales, igual que en el ámbito educativo, los representantes sociales deben ser gente que tenga un cierto criterio en el ámbito de la educación, debe ser alguien que sepa algo de comunicación, si no, es absolutamente imposible poder ejercer ese papel de vigilancia, control y sanción que un órgano de ese tipo debe cumplir, ¿no?
Bueno, se nos va agotando el tiempo, no he dado de manera muy poco elegante la palabra en ningún momento a nadie de la sala y ahora es su oportunidad, enfrascados aquí en este trío de debate. ¿Alguien querría preguntar, cuestionar, criticar? Por aquí hay una... Buenos días. Quería hacer dos preguntas a mi excompañera de Televisión Valenciana, Lola. Una, has dicho que existe información de Siria que se emite desde Siria, supongo que a través de Internet. Yo no sé lo que pasa en Siria, más o menos lo que cuentan determinados periódicos y a veces en Al Jazeera entro y tal. ¿Me podrías decir dónde puedo encontrar esa información sobre Siria? Y la segunda, ¿qué es Grupal? Que creo que es lo que tú has mencionado como una plataforma en la que están una serie de cadenas de televisión. Me gustaría saberlo. Lo he mirado mientras estabais hablando aquí en Internet y no he encontrado nada. Con D, Drupal. Drupal realmente es una empresa, pero es una plataforma de plataformas digitales donde diferentes corporaciones, te digo la Casa Blanca, por ejemplo, tiene albergados allí todos sus nudos de comunicación. Digamos que es un conjunto de plataformas donde depositan la información de manera que está accesible no en formatos cortos. Por ejemplo, haces una entrevista y ellos la albergan allí y la puedes... está dinámica. No es como un archivo que pones en una estantería. Es una plataforma que pone en comunicación los contenidos que hay en esa plataforma con las otras. Claro, a través de recorridos digitales. Entonces, claro, tú como surfer no lo puedes hacer, pero si estuvieras trabajando por ejemplo, para Al Jazeera, estando albergado en esa plataforma, tienes acceso, porque tú pagas por estar en esa plataforma. Entonces, tú tienes acceso, pagas esa autopista y entonces navegas por toda esa autopista, teniendo acceso a las determinadas plataformas, que es lo que han hecho ellos. Con eso compran, primero, un gran espacio en el ámbito digital que permite la participación de muchísima gente y permite también que tú puedas meterte en las comunidades ya formadas, comunidades digitales de comunicación, y de esa manera crear y obtener contenidos que lleve a esa gente redireccionarlo hacia tu pantalla, hacia tu programación, hacia tu web. Entonces se produce como un circuito, no es una única dirección, sino un circuito que ellos están derivando en la consecución de elevaciones de audiencias. Luego, Siria. Es que nadie sabe lo que realmente está pasando en Siria. ¿Por qué? Pues porque realmente no están... Los periodistas tradicionales no tienen acceso ortodoxo y normal a lo que está ocurriendo en Siria. Entonces, ¿cómo nos estamos enterando de lo que está pasando en Siria? Nos estamos enterando básicamente a través de los sirios que con sus teléfonos móviles han organizado como una especie incluso de agencias personales gratuitas para ofrecer a los periodistas occidentales y árabes también en los contenidos. La última experiencia que tuvimos en Canal Nou, que yo creo que fue el medio audiovisual en España que más información dio de la guerra siria, porque personalmente yo tenía acceso directo a 5 periodistas ciudadanos en Alepo, en Damasco, en Idlib, en Homs, que me pasaban por correo electrónico unas claves para localizar en YouTube unos vídeos que eran los que luego yo utilizaba para hacer los vídeos en Canal Nou. Vídeos que después los cogían las agencias de nosotros y se convertían en noticias ya de ámbito nacional. Es un mecanismo un poco tosco, pero ¿cómo se producía eso? Porque yo conocía personalmente a la gente que colgaba los vídeos. Los conocía de otros viajes que había hecho en otras circunstancias cuando todavía no había la guerra, eran contactos y realmente... ¿Pero qué se conseguía? Se conseguía un conocimiento parcial de lo que pasaba puntualmente, pero no tenemos ahora mismo digamos que no tenemos una grabación de prueba de lo que está pasando en Siria. Lo que está pasando en Siria realmente es una intervención de otros factores de la geopolítica y geoestrategia de allí. Daesh está en Siria, pero también está Occidente en Siria. ¿Cómo hace un periodista audiovisual en estos momentos para contar lo que pasa en Siria? Lo tiene difícil. Tiene que cubrir lo que sabe con
las imágenes que llegan de los sirios convertidos en periodistas ciudadanos, porque ahí ser un periodista ciudadano se ha convertido también en una forma de prestigio social, es la forma de ejercer la resistencia de cara a una guerra en la que no solamente Bashar al-Assad es el problema. Entonces, claro, es que ¿cómo lo estamos leyendo desde el Occidente? Bashar al-Assad es el maligno, el malo, tal y cual. Evidentemente es un dictador, claro que sí, pero desafortunadamente también estos son plataformas, en vez de plataformas digitales, plataformas dictatoriales. Y ahí estamos también metidos Occidente. Está, por ejemplo, lo que está pasando en el campo de refugiados de Yarmouk. En Canal No hemos hecho reportajes de Yarmouk en vivo. Hace 4 años estuve en el campo de refugiados de Yarmouk entrevistando a la gente de Hamas que tiene establecidas sus bases allí. Entonces, ¿cómo es posible que un campo de refugiados que está bajo jurisdicción de Naciones Unidas esté ahora tomado por Daesh? Pues son las cosas que no desconocemos a pesar de las grandes posibilidades de Internet. Nos llegan imágenes, nos llegan testimonios, pero no tenemos datos de contexto. No podemos estar allí. Entonces, es parte de lo que nos pasa en nuestro mundo. Pero también pasa aquí, no hay que irse a Siria. ¿Qué está pasando en España? Es que tampoco o sea, los periodistas tradicionales tampoco estamos en ciertos núcleos de decisión para contextualizar y contar qué está pasando. No sabemos lo que pasa en las corporaciones, sabemos lo que pasa en el Parlamento, pero no sabemos lo que pasa en los movimientos de dinero. Entonces, esto es... Una pregunta más, si no damos por concluido el acto, el debate. Hola, buenas tardes. He estado dudando porque no quiero poner un broche pesimista a este debate tan interesante y bueno, me temo que voy a ser la última persona que tome la palabra, pero el motivo que nos ha reunido es debatir los retos del futuro de los medios de comunicación de proximidad en la era digital, tema que se ha abordado con profundidad y la pregunta que os quería lanzar para que contestarais los tres o alguno de vosotros es, pero ¿tienen futuro los medios públicos? Quiero decir, ¿estamos ante una crisis, como hoy nos decía Jan Stimmer, o estamos directamente, añado yo, ante un desmantelamiento? Porque lo público no tiene discurso, ahora mismo no tiene quien se lo escriba, ni en Bruselas, ni por supuesto tampoco en nuestro país. Si hasta la BBC, como contaba Stimmer esta mañana, se ve amenazada, ¿qué se va a decir de un servicio público en España donde le faltan 2 premisas fundamentales, mucho más de ver qué hacemos con Internet y con el periodista ciudadano? Le falta independencia y le faltan sistemas de financiación estable. Entonces, bueno, creo en lo público, he dedicado toda mi vida profesional a eso y, sin embargo, tengo la impresión de que estoy viviendo, no sé si las últimas horas, meses, años, y será un declinar lento de lo que es el servicio público de radio y televisión. Así que, tras esta opinión tan desastrosamente pesimista, quería conocer la vuestra. Gracias. Bueno, yo creo que aquí se han dado algunas pistas al respecto. Yo, así muy rápido, Alicia, lo que te diría es que hay una primera reflexión, y es que lo público está en unas dificultades enormes. No necesita que nadie le ponga problemas porque en sí mismo tiene problemas. Hemos visto en la intervención anterior, digamos que el concepto de servicio público audiovisual televisivo radiofónico, ¿no? Depende de unos parámetros históricos que ahora mismo no funcionan, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hay que gestionar un cambio radical. Pero eso es un problema de lo público. Ahí podríamos discutir sobre cuál es el espacio que tiene lo público, que es un poco de lo que estábamos aquí comentando, ¿no? Pero lo público tiene otro problema, y es que, y no es una butad, cuando lo público está en manos de gente que está en contra de lo público, pues evidentemente la solución es todavía peor. Y el problema que tenemos aquí es que históricamente, y ya no digo Iket Nunc, históricamente hemos tenido al frente de la gestión de lo público personas que no creían en lo público, que no querían lo público o que en todo caso querían algo público, como puede ocurrir digamos, en determinados sectores, que es una especie de nicho de lo público, una especie de banco malo para lo audiovisual, con el fin de que se emita todo aquello que los demás no quieren emitir
y de paso los demás se evitan la obligación de tener que emitir eso. Básicamente esos son los dos modelos en los que nos hemos movido aquí, de lo público, con lo cual antes, efectivamente, y tienes tu razón, que discutir sobre cuál es el futuro de lo público, deberíamos pensar que mientras no haya al frente de lo público gente que de verdad quiere salvar lo público, pues estamos abocados al fracaso. Yo sí que quería comentar, estoy completamente de acuerdo contigo, hay directamente un ataque sistemático frontal en toda la Unión Europea contra el sistema público de radiodifusión. Yo hace menos de un mes estuve en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentando una reclamación por el cierre de la televisión griega y la televisión valenciana, ¿vale? Entonces, sabéis que la griega va a reabrir dentro de unos días, lo cual es un gran éxito que a nosotros nos ilumina y de alguna manera es un impulso energético y esperanzador para otro tipo de cambios que deberían producirse. Esa situación, diagnóstico existe. Existe un ataque público dentro de la Unión Europea porque la Unión Europea es una estructura que no funciona democráticamente y a la cual no le interesa tampoco el sistema público. Entonces, tienes razón que lo público en estos momentos no tiene un narrador que le cante poemas de amor, porque los narradores que le cantan poemas de amor al sistema público es que no están en la visibilidad, porque los medios privados también en nuestro país y en Europa en general están en manos del capital. Las voces de la disensión, y yo no diría tanto de la disensión, de la diferencia, no tienen dónde expresarse. Pero en cambio yo creo que la situación sí que va a provocar tensiones derivadas de la supervivencia social que nos tienen que llevar a conseguir unos medios públicos a base de la resistencia, es decir, la resistencia profesional, la resistencia académica, y no resistencia entendida como una posición violenta, sino como una posición de supervivencia. Yo muchas veces me abstengo de dar esta opinión porque parece alarmista, pero si realmente en nuestros países presuntamente democráticos queremos seguir teniendo estructuras democráticas, tenemos que crear estructuras de representación que vayan en esa dirección. Es decir, si queremos crear valores que nos convenzan de estar juntos en un sistema, tenemos que crear sistemas públicos, porque una televisión privada puede puntualmente tener una línea o un programa que comulgue con los valores democráticos, que son la igualdad, que las oportunidades sean las mismas. Esto una empresa privada puede defenderlos, pero no por principio, no tiene por qué defenderlos. Pero la democracia es un sistema en el cual hay que poner voluntad, hay que poner recursos, y también la representación colectiva de un pueblo en democracia tiene que pasar por un sistema en el que se ponga una voluntad que no puede más que ser política. ¿Qué quiero decir con esto? Que determinadas representaciones políticas son partidarias de un sistema de libre competencia, que es un lenguaje políticamente correcto detrás del cual se lee que solamente unos pocos tienen el derecho a representar, solo unos pocos tienen derecho a dar voz. Esto es un escenario de gran tensión y porque tampoco la otra facción política, hablemos claramente, la izquierda tiene toda la solución en ofrecer un modelo. Pero yo, desde mi punto de vista, tengo clarísimo que una democracia no puede sostenerse sin medios públicos. Porque, por ejemplo, un ejemplo para finalizar, la imagen de un inmigrante. En estos momentos de crisis, emocionalmente, la población, si no hace un esfuerzo de ubicarse en un contexto de moralidad, apuesta por decir, primero que coman los de casa y los de fuera, esto está triunfando. Este discurso está triunfando en una determinada formación política en Francia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con ello? Crear un lenguaje, una cultura de la igualdad en la cual la gente que viene de fuera tenga los mismos derechos que la gente que estamos aquí, que somos gente que por otra parte, en parte hemos venido de otros sitios en otro momento, que hemos sido emigrantes en otro momento, necesita un pulso político, necesita una voluntad política, un movimiento artificial, y eso solamente lo hace un medio público. El convencer a la gente de representar un crimen, una violencia de género como un crimen y no como un tema privado, eso se ha hecho desde los medios públicos y muy exitosamente. Nosotros hicimos en Canal Nou un estudio de cómo contábamos al principio las noticias sobre asesinatos de mujeres por parte de sus maridos y cómo se hacía ahora últimamente. Había habido una evolución. ¿Fruto de qué? De un impulso político que obligaba a revisar las formas de representar ese hecho social. Entonces, sí,
no hay posible democracia si no hay medios públicos. Entonces los tendremos que... Sí, telegráficamente, contestando, efectivamente está en erosión, deterioro, desmantelamiento, y por eso la respuesta solo puede ser, primero, la legitimación. Es decir, que hagan lo que tienen que hacer y que se ganen el favor del público haciendo lo que tienen que hacer sin instrumentalizarse gubernamentalmente. Segundo, habría que redefinir las misiones para creer en concreto de que ese es un sistema que vale para algo. Tendría que abordar los espacios nuevos. Ya no va a poder ser la radio y televisión convencional que hemos conocido hasta ahora, sino redimensionando en relación a esos nuevos espacios que se han abierto. Y cuarto, democracia, pero no solo votos de mayorías y minorías. Dentro de la democracia hay una batalla por las ideas, y las ideas progresistas deben de combatir directamente a las ideas reaccionarias que quieren comerse los sistemas públicos porque solo creen en el mercado. Y esa es una batalla que nadie le puede ahorrar, y quien en ese tema chalanee le estará haciendo un flaco favor a la construcción de sistemas públicos, sobre todo de comunicación. Concluidas estas intervenciones, nos alegramos mucho de que apenas se haya levantado gente después de esta larga intervención y de debate, y se da por concluida esta sesión de la mañana. Gracias.